Estudiantes de el segundo grado de educación secundaria de nuestro querido colegio Ingenieros Uni, tengan ustedes un buen día. Queridos estudiantes, continuando con las sesiones de aprendizaje, les doy la bienvenida a esta asignatura que desarrollamos en el presente año escolar, Historia del Perú. Estamos en la segunda sesión de aprendizaje. Este trabajito lo elabora el profesor David Guamán Manrique. El tema de hoy es la organización política del Tahuantinsuyo y corresponde al capítulo número 2. Queridos estudiantes, a continuación vamos a desarrollar este tema. Recordando pues, estudiantes, que cuando se habla sobre la organización política del Tahuantinsuyo, de inmediato pensamos en los gobernantes. Cuando es política, es el arte de gobernar y sus gobernantes. ¿Quiénes gobernaron y con qué títulos el imperio del Tahuantinsuyo? De eso se trata este tema. ¿Ya? Aquí yo no voy a hablar de riquezas, no voy a hablar de actividades económicas, no voy a hablar de grupos sociales, voy a hablar de los gobernantes. ¿Qué autoridades tuvo el Tahuantinsuyo y con qué nombres gobernaron? Entonces comenzamos. Primero tenemos al líder máximo, el Inca, también llamado, muchachos, Sapa Inca o Zapayan Inca, ¿ya? Que significa gran señor todopoderoso, el único, ¿ya? Sapa Inca o Zapayan Inca, gran señor todopoderoso, el único. Era el máximo líder del imperio. Su palabra era ley que se tenía que cumplir al pie de la letra. Cuando moría, el poder lo dejaba a su hijo heredero del trono. Hay que recordar que el cargo de Inca era, como dice acá, heredero, hereditario. Ya era hereditario. O sea, una dinastía era la que se encargaba de tomar el poder en el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Qué quiere decir dinastía? La familia descendiente del Inca. De ese Inca, todos sus descendientes eran los que se llamaban herederos del trono y los que asumían el trono cuando el Inca moría. Ahora, ¿quién era el Auqui? El Auqui, también llamado Inca Rantin, ojo con esto, ya, Inca Rantin, era el hijo del Inca, elegido de entre varios hermanos y el más capaz. No el mayor, no el mediano, no el último, sino que el que demostraba mayor capacidad, el de mayor capacidad. Este Auqui, o heredero del trono, o también llamado Inca Rantin, gobernaba al lado de su padre, es decir, que mientras su padre gobernaba, existía el cogobierno. ¿Y qué significa el cogobierno? Sistema de gobierno del Tahuantinsuyo, porque gobernaban dos personas. ¿Quiénes gobernaban? El Inca y el heredero del trono llamado el Auqui. Por eso, el Auqui, ¿cuándo asumía el poder? A la muerte del Inca. A la muerte del Inca recibía el cargo y se convertía en nuevo líder del imperio. Contraía matrimonio con su hermana, ¿ya? Al contraer matrimonio con su hermana, el título de la hermana era de Coya. Entonces, ¿cómo se llama el título de la esposa del Inca? Coya. Ahora, como el Inca tenía muchas mujeres,
que le era permitido, tenía esa gracia, esa dicha de tener muchas mujeres, entonces las demás mujeres eran las concubinas o las amantes del Inca. Pero la legítima esposa real era la Colla. Y acá vemos, ¿no? El Inca y la Colla, ¿ves? Su esposa, ¿no? Ahora, hay que recordar entonces que gobernaban dos, el Inca y su hijo, el elegido, el que iba a ser el nuevo Inca, cuando el Inca en título moría. Este es el primer cargo. Segundo cargo, el Consejo Imperial o Tahuantinsuyo Camacho. Este Consejo Imperial, muchachos, estaba conformado por cada uno de los jefes de los 4 suyos o regiones. Es decir, como habían cuatro suyos, entonces existían en total existían cuatro jefes de la región. ¿Cómo se llamaban estos jefes de las regiones? Cada jefe se llamaba Aposuyo o Suyuyo Ap. Aposuyo o Suyuyo Ap. Como habían 4 regiones, entonces habían 4 Aposuyos o 4 Suyuyos Apos. Pero cada uno tenía a 4 asesores en el Chinchaysuyo y Collasuyo. ¿Por qué? Porque era más grande. Aquí está, fíjense. El Chinchaysuyo es de color amarillo, grande el suyo. Y el Collasuyo, de color verde, que también es grande, muchachos. Y por no decir, el Collasuyo era el suyo más grande, del Tahuantinsuyo. Pero el Chinchaysuyo era el más poblado, o sea, más gente vivía en el Chinchaysuyo. Entonces, como eran los dos más grandes, tenían 4 asesores. En cambio, solamente habían 2 asesores en el Contisuyo y Antisuyo. ¿Qué quiere decir? En el Antisuyo 2 asesores, en el Contisuyo 2 asesores. Entre el Antisuyo y el Contisuyo habían 4 asesores, más 4 asesores del Chinchaysuyo, más 4 asesores del Collasuyo, hacían 12 asesores. Aquí está, ¿no? Dice, entre todos conformaban el Consejo Imperial. Es decir, ¿quiénes conformaban el Consejo Imperial? Primero, acá dice, entonces, este Consejo Imperial estaba conformado o integrado por un total de 16 personas. ¿Quiénes eran esas 16 personas del imperio del Consejo Imperial o Tahuantinsuyo Camachi? Eran los 4 Suyuyo Apus. O sea, cada líder como una especie de presidente, de gobernador regional, gobernador del Chinchaysuyo, 1, gobernador del Antisuyo, 2, gobernador del Contisuyo, 3, gobernador del Collasuyo, 4. 4 gobernadores. Ahora, asesores, ya van 4. 4 asesores del Chinchaysuyo, 8. 4 asesores del Collasuyo, 12. Más 2 asesores del Contisuyo, 14. Y 2 del Contisuyo, 16. Quiere decir que habían 12 asesores y 4 gobernadores. Todos ellos conformaban el Consejo Imperial. ¿Ya? El Consejo Imperial. Ahora, los otros cargos, los Tocricos Huapunchi. ¿Quiénes fueron los Tocricos Huapunchi? Fueron los jefes de cada uno de los guamanis. Ahora hay que recordar. ¿Qué cosa eran los guamanis? Provincias. ¿Qué era un suyo? Una región. Como ahora, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, muchachos, la región es Lima Provincias.
¿En qué se divide Lima provincias? En provincias. ¿Cuántas provincias tiene Lima provincias? 9 provincias. Igualito. En el Tahuantinsuyo, las regiones o suyos, cada suyo se dividía en varios guamanis. ¿Qué cosa eran los guamanis? Los guamanis eran provincias de cada suyo. Ahora, los Tocricos Huapunchic fueron autoridades elegidas por el Inca. El Inca los elegía y los controlaba. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacían los Tocricos? Gobernaban cada guamani o cada provincia, pero obedeciendo las leyes del Inca y controlados por cada apo suyo. El apo suyo era el gobernador. El Tocrico Huapunchic como una especie de alcalde provincial. El gobernador controlaba al Tocrico Huapunchic. ¿Ya? Porque el gobernador, que era el apo suyo o suyuyo apu, el jefe máximo de toda la región, le seguían los Tocricos Huapunchic, que eran jefes o alcaldes provinciales de un guamán, alcalde de un guamán, algo así, ¿ya? Ahora, los Tocricos Huapunchic también fueron controlados por espías secretos. Habían espías secretos que vamos a ver más adelante, que enviaba el Inca a cada guamani para saber si cometían abusos en contra de la población. Vamos a ver quiénes eran esos policías secretos o espías secretos que controlaban a los Apunchic o Tocricos. Ahora, los Tocricos, muchachos, o Apunchic, gobernaban todas las provincias del Tahuantinsuyo y se comunicaban por las redes de caminos del Inca que existían desde Quito, miren, desde Quito hasta el sur de Chile, pasando indudablemente por Cusco. Cusco, que era el ombligo del mundo. ¿Ya? Ahora, los Curac, acá no he puesto, a ver dónde están. Ahí está bien, sí está bien. Los Curacas viene ahora, los Curacas. ¿Quiénes eran los Curacas? Fueron los jefes de cada ayllu. ¿Qué cosa es un ayllu? Un distrito familiar. ¿Qué es un distrito familiar? Ya eran regiones, eran áreas geográficas más pequeñas que una provincia o guamani, integrada por grupos de familias. 10 o 5 o 7 familias formaban un ayllu. Ya, ahora dice, recordemos que cada ayllu pertenecía a un determinado guamani. Entonces los curacas eran controlados y supervisados por los tocricos. Recordemos que los tocricos son jefes de guamani, ¿ve? Jefes de los guamanis. Y dentro de cada guamani existía un distrito familiar o un ayllu, ¿ya? Ya varios ayllus formaban un guamani. Y un ayllu era un distrito familiar. Un ayllu estaba integrado por varias familias. Es decir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 familias se agrupaban en un ayllu. Y ese ayllu tenía su jefe. Ese jefe era el curaca. ¿Ya? El curaca. Ahora dice, los curacas gobernaban cada uno de los distritos familiares, pero obedecían a las leyes del Inca. Ellos no podían hacer lo que quisieran, obedecían las leyes del Inca. Eran nombrados por el Zapa Inca, y si gobernaban mal, eran retirados de sus cargos. También fueron supervisados por espías secretos del Inca. Vamos a ver quiénes eran esos espías. ¿Cuál era el papel del curaca, muchachos? Era el enlace entre el Inca y su pueblo, el ayllu. Él enlazaba, ¿no? Este es el curaca. ¿Ve? El curaca enlazaba, era el enlace del Inca con su pueblo.
Otros datos sobre los curacas. Cuando no había guerra, este jefe curaca seguía siendo curaca, la curaca. Pero en tiempos de guerra, este curaca muchacho se convertía en Sinchi. Entonces el Sinchi ya era un jefe guerrero. El curaca en tiempos de paz, el Sinchi en tiempos de guerra. Ahora, ¿qué significa Sinchi? O curaca, perdón. Curaca significa el de mayor edad, o primer hijo, hijo primogénito, llamado cura. Cuando los españoles llegaron al Perú, no los llamaron ya curacas, ellos los llamaron caciques, lo cambiaron de nombre, ¿ya? Cacique es el título que lo reemplazaron los españoles, ¿ya? Los españoles. Ahora, este cargo de curaca también era como el de los incas, era hereditario. A la muerte del curaca, podía ser reemplazado por un descendiente suyo, especialmente uno de sus hijos. Pero ahí sí, el hijo de mayor edad, ¿ya? Aquí está un curaca, ¿no? El curaca es el jefe del ayllu o comunidad. Aquí está. ¿Quiénes fueron los tucuiricuy o tucuirico? Ellos fueron los policías secretos o espías secretos, ¿no? Designados directamente por el Inca. Nadie sabía quién era el tucuiricuy o tucuirico. Fueron encargados de recorrer el imperio para vigilar, averiguar y enterarse de los gobiernos de cada curaca, cada tocrico y cada suyuyojap. O sea, todas las autoridades eran vigiladas por los tucuiricuy o tucuirico. De todo lo que se enteraba, inmediatamente se le comunicaba al Inca para evaluar el desempeño de esas autoridades y analizar su permanencia o cambio. Nadie, solo el Inca, sabía quiénes eran los tucuiricuy. Estos espías se apoyaron con los chasquis. Ahora vamos a ver quiénes eran los chasquis, ¿ya? Pero antes algunos datos más de los tucuiricuy. Datos importantes sobre los tucuiricuy. ¿Qué significa? Tucuiricuy significa el que todo lo ve y el que todo lo escucha también, ¿ya? El que todo lo ve y el que todo lo escucha. También significa cobrador de impuestos. Por eso los tucuiricuy eran odiados, cobraban impuestos. Tenía, aparte de ser espía, al mismo tiempo era guarmicoco. ¿Qué cosa era guarmicoco? Repartidor de mujeres o casamentero. Es decir, si alguien quería casarse, este tucuiricuy se hacía conocer. Ya yo soy tucuiricuy y enseñaba una pluma amarilla en señal de que era representante del Inca. Ahí sí ya lo llegaban a conocer ya. Ya no era secreto. ¿Para qué? Para casar a los jóvenes que pedían la mano de las mujeres. Y él los entregaba a las mujeres a los nuevos esposos. Eso era guarmicoco. Al mismo tiempo era taripa camayoc. ¿Qué cosa es taripa camayoc? Juez criminal que condenaba a muerte a los delincuentes. Este cargo vitalicio, que era para toda la vida, era no hereditario. Es decir, él era tucuiricuy para toda la vida, pero al morir, él no dejaba herencia a su hijo. Cuando él moría, entonces el Inca de inmediato decidía quién lo iba a reemplazar. Ahora, ¿quiénes eran los chasquis? Colaboradores de los tucuiricuy. Hombres de condiciones atléticas formidables que recorrían territorios distintos del imperio del Tahuantinsuyo, llevando y trayendo informaciones que enviaba y requería el Inca. Ese recorrido los hacían a camino
y trotando a grandes distancias. Encontraban alimentos, posada y armas en los tambos. Estos tambos eran unas construcciones de alimentos y armas al pie de los caminos alejados. Lugares destinados para los chasquis, los mitimaes, estos eran guerreros, y el ejército del Tahuantinsuyo. Ahora, en las colpas, que eran almacenes de alimentos dentro de los pueblos o ciudades, también se guardaban esos alimentos para la población. Y acá está el chasqui, ¿no? Un chasqui de gran condición atlética que corría un día de camino. Después era reemplazado por otro chasqui dándole la posta o el mensaje, ¿no? Ese mensaje que le entregaba era lo del Inca. Y así corrían por todo el imperio. Datos importantes del poder, muchachos. El primer auqui del imperio del Tahuantinsuyo fue Tupac Yupanqui. ¿Por qué? Porque era hijo del primer inca del imperio. ¿Ya? Primer inca, su padre, Cusi Yupanqui. O sea, Cusi Yupanqui ya gobernaba con Tupac Yupanqui en el poder. Por eso Tupac Yupanqui es primer auqui del imperio. No hay que mezclar primer auqui del pueblo del Cusco, porque el pueblo del Cusco tuvo al primer inca Manco Cápac. El pueblo del Cusco. Estamos aquí hablando del imperio del Tahuantinsuyo. Cuando se convirtió en imperio, el primer inca fue Cusi Yupanqui o Pachacútec, ¿se acuerdan? Claro. Y entonces ya gobernaba con su hijo, Tupac Yupanqui. Por eso fue Tupac Yupanqui el primer auqui del imperio. ¿Cuál era el símbolo del poder imperial? Fue la mascaipacha o mascapaicha, esa coronita que le ponen al inca con su pluma. ¿Qué significa mascaipacha? Tierra y tiempo. O sea, era decir, el que le ponía esa corona, la mascaipacha, le decía, gobierna a la tierra por todo el tiempo de tu vida. Eso significa mascaipacha. Gobernar la tierra por todo su tiempo de vida. La pluma del inca era de color rojo. ¿Y quién le imponía la corona? El Huillac Humu. Ahora, el auqui o el heredero del trono o Inca Ranting, como ya lo hemos visto arriba, también llevaba la mascaipacha, pero su pluma era de color amarillo. ¿Ya? De color, acá está, mira, ve. Ostentaba mascaipacha o mascapaicha amarilla, mientras que la mascaipacha de color rojo era del Inca. Ahora, el Huillac Humu, ¿quién era? Sumo sacerdote o sacerdote imperial principal del Tahuantinsuyo. ¿Quién era el Huillac Humu? Normalmente era el hermano o tío del Inca, dedicado al culto al sol. Acá está, ¿ves? Un sacerdote. Hermano o tío del Inca. ¿Ya? Huillac Humu. Muchachos, trabajo de extensión. Imprime las hojas de las separatas, que son solamente 2 hojitas, y traen varios recuadros. Recorta cada recuadro y lo pegas ordenadamente en el cuaderno. Cuando lo termines, me lo presentas. Arma y grafica una pirámide de la organización política Tahuantinsuyo en tu cuaderno. Acá arriba irá el Inca y el Auqui. Acá irá el Consejo Imperial. Acá irá los Tocricos y Apunchi. Y aquí irá los Curacas. Y acá va a ir los Tucuiricui o policías secretos. Repito, arman un cuadrito así. El Inca y el Auqui, el Consejo Imperial, los Tocricos o Apunchi, los Curacas y los policías secretos que son los Tucuiri. Por el tiempo, muchachitos, ahora entramos al Zoom para reforzar estos conocimientos.
Conmigo será hasta una próxima clase, muchachos, porque me dan solamente 15 a 20 minutitos para elaborar esta grabación. Mis queridos estudiantes, conmigo será hasta una nueva oportunidad.